Buenas noches. Curso de Planeación y Control de Proyectos de Seguridad e Informática. Tarea 4. Plan de Socialización y PESI. Grupo 219025-5. Director del curso, Cristian Reinaldo Angulo. Integrantes, Nuria Patricia Cacua Patiño, Sergio Andrés Giraldo, Jefferson Hernández, Juan Felipe Rosso Díaz, Oscar David Rosso Gallo. Los proyectos que tratamos fueron: implementación de un sistema para la prevención de fuga de información o DLP, contratación para pruebas pentesting, obtención de certificación PCI DSS, consultoría jurídica para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Colombia, implementación de módulo antifraude para monitoreo para transacciones, actualización de licencias TI, qué pena. Implementación de servicio de almacenamiento cloud para respaldo de la información. Implementación de database firewall. Implementación de una plataforma CRM, sistema de detención de vulnerabilidades. El proyecto escogido para trabajar fue la implementación de un sistema para la prevención de fuga de información o DLP. El objetivo de este proyecto es implementar una solución de software o hardware que evite la posible fuga o extracción de información de carácter sensible para la empresa RTT Ibérica. Justificación. Se ha hecho evidente recientemente que muchas medidas para la prevención de la seguridad de la información implementadas por las empresas para prevenir la pérdida de datos no son del todo eficaces. El código malicioso, las personas que trabajan para robarlo, los ciberdelincuentes están causando cuantiosas pérdidas a las empresas al robar o tener acceso a sus datos sensibles. Por esto las empresas han decidido asegurar o tratar de proteger sus datos con implementando estos sistemas para la prevención de fuga de la información o sus siglas en inglés DLP. Especificaciones técnicas. La herramienta deberá proteger y evitar que la información se pueda fugar a través de correo electrónico, rutas locales o red, así como puertos propios de los equipos como USB y demás, así como periféricos. Estamos hablando de discos duros, de equipos por los cuales se puede sacar la información, aparte de las USB. Deberá contar con agentes de endpoint compatibles con todas las versiones de Windows, así como poder crear políticas de acuerdo con las necesidades de la compañía y asimismo proteger todas las extensiones de estos. Un cordial saludo, mi nombre es Juan Felipe Rosso Díaz. Con el ánimo de continuar con el proceso de sustentación, voy a mencionar dos elementos importantes y destacables que se construyeron para cada uno de los proyectos atribuidos a la empresa RTT Ibérica y que están asociados a una etapa de planeación de los proyectos. La explicación de estos elementos la voy a hacer mediante el ejemplo con base al proyecto que se tomó como referencia, que es la implementación de un DLP. En primer lugar, tenemos el mapa de ruta, el primer elemento que se va a explicar. Un mapa de ruta es una diagramación sintetizada donde se evidencian las diferentes etapas que corresponden a la ejecución del proyecto como tal. Específicamente, para el caso de la implementación de un DLP, se consideraron 12 etapas, en las cuales las primeras están relacionadas al reconocimiento de la necesidad y a la aprobación de la iniciativa. Las siguientes etapas están orientadas a la definición de prerequisitos, digamos, anteriores a la implementación, como son cotizaciones, definición de escenarios de implementación y definición de planes de seguimiento y monitoreo de la herramienta. Las etapas finales que se especifican tienen que ver con ya la implementación directa de la herramienta y la puesta en marcha de los planes de seguimiento, control y monitoreo de la herramienta que se va a implementar.
El segundo elemento que se construyó para cada uno de los proyectos es el cronograma. El cronograma también es una diagramación donde se visualiza un estimado de tiempo de ejecución del proyecto y de cada una de sus actividades relacionadas. Para este caso particular de implementación de un DLP es importante mencionar que está estimado en tiempo de ejecución de 6 meses. Se mencionan las actividades relacionadas de una forma más general que en el mapa de ruta, pero aún así siguen estando estrechamente relacionadas. Y particularmente en este proyecto se tienen los 2 primeros meses atribuidos a actividades de reconocimiento y consolidación de prerequisitos, y los 4 siguientes meses se les atribuyen actividades de implementación, configuración inicial y seguimiento y control de la herramienta con el fin de evaluar si se está atacando la necesidad de forma satisfactoria con base a la justificación que se dio al momento de proponer la iniciativa. Por lo general, las estimaciones realizadas en el cronograma en el momento de planear un proyecto son estimaciones que procuran respetarse a menos de que exista una novedad que genere un alargamiento de los plazos o una entrega temprana de resultados. Buenas noches, mi nombre es Sergio Giraldo y a continuación voy a presentar cómo realizaremos el proceso de control del proyecto que previamente se ha expuesto y que fue escogido pues para realizarle todo el procedimiento de exposición y sustentación. En este caso pues podemos evidenciar dos cuadros en lo cual nosotros nos basamos pues primero con una identificación del riesgo. Acá pues nosotros dentro del alcance del proyecto de planeación, del proyecto de planeación estratégica, pues los identificamos, una serie de activos, también identificamos pues que no había una serie de propietarios, identificamos cuáles son las amenazas asociadas a esos activos, cuáles son esas vulnerabilidades que quizás pueden ser aprovechadas, analizamos y evaluamos el riesgo y de acuerdo a eso pues vamos a darle una valoración al impacto que puede causar una falla de este tipo, una falla de seguridad asociada a estos puntos, que es la clasificación de la información. Tenemos en cuenta, pues obviamente, los tres pilares fundamentales de la información, como son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y de acuerdo a esa clasificación, pues nosotros hicimos una valoración realista de que esto pueda ocurrir, pues obviamente ya con las amenazas, las vulnerabilidades y los impactos previamente identificados, lo que hicimos fue ya hacer una generación de controles. De acuerdo a esos controles, pues se va a quedar un riesgo residual en la cual pues nosotros lo vamos a aceptar de acuerdo con el conocimiento y la objetividad que nosotros le hemos dado, obviamente siempre buscando satisfacer pues la política y los criterios pues que se hayan establecido dentro de la organización para esta aceptación del riesgo. El ideal pues sería evitarlos o en este caso transferirlos a esta aplicación contratada que es un DLP. Como siguiente objetivo, digamos, acá ya vemos a cuáles les vamos a apuntar directamente, cuáles son nuestros objetivos de control y demás, las sugerencias que nosotros hacemos y que se van a poder cubrir con esta solución. La revisión pues, del proyecto, después de este control que nosotros hicimos previo, pues se va a dar directamente desde la compañía. Generalmente ellos son los encargados de realizar pues esta verificación del plan estratégico de seguridad y lo que se recomienda, digamos que este formato lo que nosotros queremos hacer es que se haga cada por lo menos una vez al año con este cumplimiento, pues lo que vamos a hacer es asegurar una eficacia y que sea suficiente y también conveniente. Esta revisión, pues lo que vamos a hacer es evaluar qué oportunidades de mejora
y qué necesidades de cambio hay ya con la implementación de este proyecto. Y pues esto obviamente tiene que ir enfocado directamente a la política de seguridad y los objetivos de seguridad de este plan estratégico. Los resultados que nosotros esperamos tener luego de estas revisiones, pues se deben documentar y deben llevarse un registro de este tipo de situaciones. Con respecto a esto, pues, y siguiendo un estándar ya establecido, pues nosotros lo que vamos a realizar y nuestras entradas para esta revisión por parte de la dirección, pues son o deben incluir, mejor dicho, una serie de los resultados de auditoría. Por eso presentamos acá el informe como tal, el formato que nosotros definimos para esas auditorías y las revisiones que el plan estratégico deba tener, una retroalimentación de las personas que estuvieron involucradas o de las partes que estuvieron involucradas en esta verificación del plan o del proyecto en sí, de la implementación del DLP. Necesitamos también conocer cuáles fueron las técnicas y los productos o procedimientos que fueron o se involucraron directamente en el proyecto con el fin de mejorar el desempeño y la eficacia también del plan. Si hay algún descubrimiento de acciones preventivas o correctivas, también deben ir involucradas en este formato. Cuáles son las vulnerabilidades que quizás no fueron tratadas o amenazas que quizás ya ha identificado el riesgo y las acciones correctivas no fueron tratadas. Cuáles fueron los resultados a nivel de eficacia de acuerdo a esa implementación y si hubo una reducción en las vulnerabilidades o en el impacto que tenía estas, quizás llegando a cero, que sería el ideal, y cuáles serían las acciones de seguimiento que darían lugar luego de esta verificación por parte de la dirección. Estos cambios pues obviamente van a tener algún tipo de impacto sobre el plan estratégico y cuáles serían las recomendaciones de mejora. Ese sería el plan que tendríamos para realizar el control y la revisión del plan estratégico de seguridad. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jefferson Hernández y continuando con el tema de estimación financiera y cálculo del ROCI para el proyecto de implementación de un sistema para la prevención de fuga de información o DLP, empezamos con el tema de sacar los activos afectados. Entonces hay que calcular el valor de cada activo afectado. Para los activos físicos, pues se toma el valor que tengan en el momento en el mercado. Para el activo, en este caso activo intangible, que es el daño reputacional, lo que hicimos fue deducir que era un 20% de los ingresos netos de la organización o de la utilidad neta de la organización en el año. Entonces sacamos el 20% de pérdida por reputacional ahí. En cuanto a las amenazas y probabilidad de ocurrencia, lo que hicimos fue evidenciar qué probabilidad hay de que se genere ese evento. Digamos que el fuga de información una vez cada 6 años, eso lo sacamos según un sitio web, encontramos que el 16% de las empresas tienen fuga de información. Daños a los servidores principales, pues encontramos que puede ser una vez cada 5 años, es decir, el 20% también desde internet, y fallos de continuidad eléctrica 15 días al año, que nos da el 4%. Continuando, lo que hacemos es identificar el factor de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Después de yo haber aplicado unos controles a mis riesgos, ¿cuál es la probabilidad o cuál es el factor de riesgo que queda un activo? En este caso dejamos el 10% para los activos para la identificación del factor de exposición. Y aquí lo que hacemos es sacar el ALE con la información ya obtenida, el valor del activo, la identificación del factor de exposición y el aro. Entonces eso nos da un resultado. Para sacar el tema del tope de máximo de inversión, pues es supremamente fácil porque digamos que el tope máximo de inversión es del 37% según los principios de seguridad generalmente aceptados. Ahora continuamos el tema de la estimación financiera, el cálculo de ROCI, esta es la fórmula, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue calcular las horas hombre de pérdidas, tanto de recuperación del sistema como de improductividad, dijimos que eran 30 horas, nos da un valor, y hacemos simplemente el cálculo del ROCI por medio de esta fórmula, el ALE por la mitigación por el porcentaje de mitigación menos el costo de mitigación dividido en el costo de mitigación.
Entonces, para este caso, el ROCI nos da un 3%, que es un valor positivo, lo que quiere decir que dentro del primer año tendríamos una recuperación de la inversión. No es muy alta, pero pues sí sería un proyecto viable. Cordial saludo, muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Oscar David Rosso, soy estudiante de la especialización en seguridad de la información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Continuando con la presentación, doy a conocer las conclusiones resultantes de la realización de este trabajo. Con la transformación digital de las últimas décadas, se hace de vital importancia en las organizaciones contar con mecanismos que permitan medir la evolución de los proyectos de seguridad, así como determinar si las inversiones proyectadas tendrán el impacto esperado en la compañía. Calcular la expectativa de pérdida en comparación con el costo de implementación de un nuevo proyecto de seguridad permitirá a las organizaciones contar de manera clara con los costos y beneficios, tanto para el CISO, las partes interesadas, stakeholders o los analistas administrativos y financieros. La gestión de riesgos, amenazas y una adecuada estimación de costos de cada uno de los proyectos nos dará una mejor visión del impacto que se tendrá al implementar estos, si es factible, si es consistente y si es necesario. De esta forma, aplicar una mejora continua a los procesos al interior de las organizaciones. Concluido esto, damos por terminado esta presentación. Muchas gracias a todos. Muy buena noche.